Vamos a comenzar entonces, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por este día que nos concede el Señor. Oremos juntos puestos de acuerdo y digámosle a nuestro buen Padre, amado Padre, aquí estamos reunidos, Señor, y puestos de acuerdo como siempre cada mañana. La primera palabra que debe ser dirigida a ti desde nuestros corazones, con todo nuestro entendimiento, es gracias por esta mañana. Darte gracias por este día, cada día que amanece y podamos, Señor, comenzar con vida, con salud, es un motivo primero para darte gracias y porque nos has dado lo más grande, Señor, que tú nos puedes dar a tu Hijo Jesucristo. La gracia, Señor, que tú tienes para tus escogidos, la misericordia, esos regalos, Señor, mediante los cuales somos salvos y somos, Señor, adoptados como hijos tuyos en los méritos de Cristo Jesús, justificados mediante su obra justa, perfecta a favor nuestro. Gracias, Señor, por todo esto y porque cada día, Señor, que podemos abrir los ojos, respirar y movernos y contemplar cada día, Señor, es un regalo tuyo, Padre. Porque las fuerzas aún para respirar, algo que es rutinario y hacemos, no nos parece complejo, pero es algo muy complejo y esas fuerzas incluso las das tú, Señor. La capacidad para que el aire entre y circule en nuestro cuerpo, se requiere fuerzas y esas nos las das tú aún para ello, Señor. Gracias. Gracias porque ninguno de nosotros tiene autoridad para ello, Señor. Eso es un regalo tuyo. Ahora, Señor, como enseña tu palabra, que aprovechemos bien este día, que aprovechemos bien los tiempos, porque los tiempos son malos, Señor. Y estamos en este mundo, Señor, que está bajo juicio, un mundo lleno de maldad. Y, Señor, nos afectan muchas de esas circunstancias. Y aún en nuestra carne, en esa naturaleza caída que aún tenemos, Señor, te fallamos, te ofendemos, aún no podemos hacer las cosas perfectamente como deberían hacerse. Luchamos contra el pecado, luchamos contra nuestros enemigos y por eso te decimos, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, las faltas cometidas, los errores que aún son muchos, porque como lo hemos aprendido, Señor, aún nuestra mente no es perfecta, no tenemos pensamientos aún ni siquiera ellos puros totalmente, nuestro corazón aún, Señor, no es perfecto, no hemos sido glorificados y estamos aún en esta naturaleza caída, como dice Habacuc, viviendo solo por fe, porque los justos por la fe vivirán, dijo el profeta, y eso lo hemos entendido, y es lo que ahorita estamos, en lo que estamos caminando todos por fe, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Por eso, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Tú conoces en qué te hemos ofendido, y no solo a ti, sino al prójimo, a nuestro hermano. Cualquier falla, por pequeña que sea, que para nosotros tal vez no sea importante o se pueda pasar inadvertida, pero ante ti, Señor, que tú lo sabes todo y que eres perfecto y que tu estándar es completamente perfecto, no podemos justificarnos, Señor. Por eso te pedimos que perdones también aquellos pecados que nos son ocultos, aquellas faltas que en nuestra naturaleza aún consideramos no importantes, no trascendentales, pero ante ti no pasan, Señor. Por eso, Señor, te decimos perdónanos y que tu gracia, en tu buena voluntad, cubra la multitud de nuestros pecados, porque ella es mayor que nuestra maldad aún, Señor. Y aquellas cosas que hemos podido hacer bien, y que nos hemos esforzado y que hemos cambiado, que sea para tu gloria, Señor, y que en todo te demos a ti la gloria. Que esto siempre esté presente en nuestro pensamiento, para que no nos llenemos de vanidad o de cualquier otra actitud que no sea conforme a la Escritura, porque nos has dado la salvación para la gloria de Cristo y nos permites vivir en ese camino de santidad para que glorifiquemos juntos a Cristo, Señor. Por eso te lo pedimos
y que seamos sabios en ello y que vivamos para glorificarle a Él, porque de Él y para Él es la gloria por siempre y para siempre. Aquí estamos, Señor, y te damos gracias por el día de ayer, por este día que estamos empezando entonces y este fin de semana, primer fin de semana de este nuevo mes que hemos comenzado por tu voluntad. Hay planes para este fin de semana, para el día de hoy, en tus manos los encomendamos, Señor, para que nos concedas toda esa buena providencia que viene de ti para poderlos cumplir, Señor. Permite que podamos llevar a cabo lo que hemos planeado. Y si hay algo que no podemos hacer, te decimos gracias porque fue tu voluntad y no nos convenía, Señor, con toda seguridad. Porque tú eres quien nos da todo, Señor, y tú siempre das lo mejor, lo que entendemos y no entendemos. Y por todo, Señor, siempre diremos gracias por todo, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, como siempre, cada mañana, a través de tus siervos que comparten la meditación de la palabra y la oración cada día. Háblanos para ser recordados, para ser instruidos, para ser advertidos cada día. Qué bueno ser advertidos y recordados, porque el pecado está siempre al acecho, detrás de nosotros y aún en nosotros, Señor. Está al acecho, vigilante también para hacernos tropezar y hacernos caer. Pero tu gracia es mayor, Señor. Háblanos con el poder de tu palabra y ilumínanos con el poder de tu espíritu para entender y recordar, aprender y poner por obra tu palabra. Qué bueno, Señor, que nos has dado tu espíritu para ello, porque sin esto sería imposible, Señor. Háblanos en esta mañana y muéstranos también, al igual como lo meditaremos en el devocional, que así como Pedro, que también te falló muchas veces, nosotros también, pero que tú, Señor, nos restauras y nos restituyes en la obra que has encomendado a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por ello. Háblanos que tus siervos oyen con humildad. Haznos siempre humildes para escuchar y recordar tu palabra con sencillez, Señor, y con disposición para guardarla, para ponerla por obra, Señor. Siempre humildes, porque si no hay humildad, Señor, la palabra entrará por un oído y saldrá por el otro oído. Pero que sea guardada en nuestro corazón y con humildad, Señor, nos seamos edificados para glorificarte a ti. Qué bueno, Señor, que hemos aprendido y oramos esto, pidiéndotelo con todo nuestro corazón y asumiendo nosotros lo que nos corresponde desde nuestra responsabilidad y que es nuestra esa tarea también, Señor. Es nuestra porque somos nosotros los que tenemos esa lucha con el pecado, con la carne, con el mundo, contra Satanás. Esa lucha es nuestra. Tú nos acompañas, nos sustentas, nos guardas y nos has empoderado para enfrentar esta guerra, Señor. Gracias por estar con nosotros, por guardarnos, por bendecirnos y por este momento, como todos los que hemos compartido y los que confiando en tu bondad se compartirán en este resto de año que falta. Gracias, Señor. En tus manos entonces nos colocamos y dispuestos a meditar juntos tu palabra en esta mañana, te damos infinitas gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. La roca de... Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes lo que quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Juan 21:15. La aparición de Jesús en la playa en Juan 21 ocurrió después de su resurrección. Por lo tanto, después de su crucifixión y todos los eventos que la rodearon, incluida la cobarde negación de Pedro de siquiera conocer a Cristo, podemos asumir con seguridad que Pedro sintió vergüenza por su fracaso de lealtad y fe. Podemos imaginarlo confiando a los otros discípulos: tuve mi oportunidad y la desperdicié, lo traicioné. Aquí estoy yo, el que pensó que interpretaría al héroe como testimonio de la peor cobardía. Entonces, cuando Jesús le habló, seguramente Pedro se preguntó: ¿qué dirá? ¿Qué parte tengo ahora en su pueblo?
Jesús no pasó por alto el fracaso de Pedro, lo reconoció. Después de su comida juntos, él se dirigió a Pedro con su antiguo nombre, Simón, que significa escuchar. Al comienzo de su ministerio, Jesús había cambiado el nombre de Simón a Pedro, que significa roca. Juan 1:42. Este cambio simbolizaba un cambio que ocurriría en el carácter y la vocación de Simón Pedro. Era inestable, pero se volvería firme como una roca. Allí en la orilla, sin embargo, Jesús quiso recordarle a Pedro su fracaso. Antes de que Pedro pudiera establecerse, necesitaba entender que su comportamiento no había mostrado ni una fe firme ni ninguna audacia mensurable arraigada en el amor de Cristo. Al igual que Pedro, tú y yo a veces nos sentiremos marginados por nuestros fracasos, nuestro retroceso, nuestra incredulidad. Sentiremos el dolor de una fe dislocada. Necesitaremos que el cirujano en jefe se acerque y vuelva a poner nuestro amor en su lugar, a veces dolorosamente, pero siempre restaurativamente. Nota que es de hecho el corazón de Pedro, su amor y devoción, lo que más preocupa a Jesús. Otras cualidades son deseables y necesarias, sí, pero es nuestro amor por Cristo lo que es indispensable. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Está construido sobre arena inestable o sobre una roca firme? Pero aun cuando Cristo vuelve a alinear nuestro amor, Él nos confía la obra del reino. Jesús todavía escogió usar a Pedro para edificar su iglesia. Qué sorprendente que Jesús confiara sus corderos al discípulo que, con la excepción de Judas, más lo había defraudado y en quien estaba la mayor brecha entre la profesión y la acción. Pero qué alentador para nosotros que Jesús lo hiciera, porque si Él estaba dispuesto a usar a alguien como Pedro, Él estaría dispuesto a usar a alguien como tú y yo. Jesús todavía elige darle a Pedro una gran responsabilidad, pero esta también está destinada a poner a prueba a Pedro. La prueba del amor de Jesús es si una vida muestra obediencia y acción. El libro de Hechos muestra cómo Pedro, con el poder del Espíritu de Dios, respondió a la prueba. La historia de Pedro, la roca inestable, se erige como un recordatorio para nosotros de que Dios es un Dios de gracia y segundas oportunidades. Nuestras debilidades revelan nuestra necesidad de una fuerza que no es la nuestra, una medida de poder que se encuentra solo en nuestra gran roca de la eternidad. Por lo tanto, sabiendo que tal fortaleza está disponible para nosotros del Salvador que murió por nosotros y nos comisiona en su servicio, puedes entrar en tu día y hacer su voluntad por amor a Él. Hechos 5, 17 al 42. Bueno, mis hermanos, es un tema bien bonito como todos, ¿no? Pero como hemos dicho, cada uno tiene su toque especial, su sabor especial cada tema. Y otra vez un título bien particular que Alistair nos comparte en esta mañana, La roca temblorosa. Y es un tema que creo que nos, como muchos, pero en ese toque especial nos viene como anillo al dedo porque quién sabe cuántos de nosotros los que estamos aquí estemos sintiéndonos mal por alguna situación que hemos hecho, algún pecado cometido, bueno, algo así por el estilo. Esto lo digo porque pues es lo que nos invita a reflexionar hoy el contexto de esta página del devocional de Alistair. Palabras como estas, es que mi pecado es muy, muy feo. Muchas veces en consejería le dicen a uno, es que usted no sabe lo que yo he hecho, pastor. Usted no conoce mis pecados. Y muchas personas a mí me han llegado a decir en consejería, ¿será que Dios sí me perdona? ¿Será que Dios sí me perdona? Y lo primero que tenemos que empezar diciendo en esta mañana, qué bueno, en primer lugar, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que su gracia es infinita
y es más poderosa que nuestros pecados. Qué bueno que es así, porque si no, no tendríamos esperanza. Y meditando en lo que nos dice Alistair, recordamos la escena aquí narrada en la Escritura, en el Evangelio de Juan, en este momento de la historia de los apóstoles y el momento en que Jesús estuvo entre nosotros. Después de la resurrección, ya había sucedido, ¿cierto? La muerte y la resurrección de Cristo. Estamos ya en los hechos finales, presto a la ascensión del Señor, y se les aparece por tercera vez el Señor Jesús a sus discípulos. Y terminando el desayuno, el Señor se dirige en forma directa ahora a Pedro. Todos conocemos lo que había sucedido el día en que fue tomado el Señor preso por los soldados romanos. Y se dirige a Pedro y entendemos esto aquí, hermanos. Muy claramente se ve en la Escritura con el fin de restaurarlo públicamente a su función, o por lo menos, digámoslo así, para dar a conocer en especial al resto de discípulos y a toda la iglesia que Pedro había sido perdonado y que a él, así como a los demás, se les había confiado el cuidado que iba a comenzar en adelante, ¿cierto? De la grey de Jesucristo, donde estos hombres iban a empezar a hacer la tarea encomendada, la misión que se les iban a recibir como encomienda en adelante. Y si las circunstancias como tales no hubieran sucedido, pues Cristo no se lo hubiera recordado. Y lo que iba a suceder seguramente allí en ese diálogo, iba a recordarle a Pedro para que entendiera y los demás entendieran. Recordamos, y eso lo sabemos, que 3 veces había negado Pedro a su maestro. 3 veces antes de que el gallo cantara. Y 3 veces ahora debe reconocerlo como su Señor, al que dijo amar aquel día al extremo que su vida daría por él. ¿Cierto? Ahorita otra vez, en un momento distinto, va a confesarlo también 3 veces. Nuestro Señor, ahí como leemos en el Evangelio de Juan, se dirige a Pedro por su nombre, ¿no? Simón, hijo de Jonás, como si hubiera perdido el de Pedro al negarlo, ¿sí? Él ahora respondió, tú sabes que te amo. Es la respuesta que da Pedro. Tú sabes que te amo. Y la diferencia de esta respuesta en contexto, sin profesar amar más a Jesús que los demás. Porque Jesús le pregunta en la primera ocasión, ¿me amas más que estos? Entonces ahí la pregunta tenía un enfoque un poco bien más privado, más profundo, más grande. Y él responde afirmativamente, sí, yo te amo más que estos, al extremo que mi vida daría por ti. Ahorita ya la pregunta está en otro contexto. Tú sabes que te amo, pero sin profesar amar a Jesús más que los demás. Esto es muy importante, Pastor David, este servidor también. Muchas veces permítanme este paréntesis, hemos hablado de este aspecto. ¿Cuál, pastor? Que ninguno de nosotros, a causa de nuestra naturaleza aún caída que tenemos, podemos amar a Dios perfectamente ni con los estándares perfectos que Él exige, ni obedecerlo ni amarlo. Todo es por gracia y por misericordia. El único que pudo amar a Dios perfectamente y obedecerlo perfecta y completamente fue Jesucristo. Fue Jesucristo. ¿Nosotros amamos a Dios? Sí, claro que sí. ¿Y nos esforzamos en obedecer su palabra? Claro que sí, pero ni nuestro amor ni nuestra obediencia todavía de nosotros como humanos puede llenar el estándar perfecto exigido por Dios a causa de nuestro pecado. Por eso ahí entendemos lo que dice Habacuc en profundidad. Todo es por fe y por gracia. El justo por la fe vivirá. Y la gracia del Señor es mayor.
y su misericordia es nueva cada mañana. Y qué bueno que así es. Por lo tanto, hermanos, permítame decirles, compartirles algo. No debemos sorprendernos, permítame usar esa palabra, no debemos sorprendernos de que nuestra sinceridad sea cuestionada y seamos probados, como dice Pedro en su carta, escribe en una de sus cartas. Es necesario ser probados. Abraham fue probado. Necesitamos ser probados para ser fortalecidos. No nos sorprendamos que nuestra sinceridad sea cuestionada. Cuando nosotros mismos hemos hecho lo que es dudoso y es tan dudoso que nosotros mismos nos sentimos mal. Con seguridad, Pedro ya había sido consciente porque aquella noche al rato lloró amargamente y se arrepintió. Pero pues como Cristo fue puesto en la cruz, murió, fue puesto en el sepulcro y pues ya no tenía ese contacto directo Pedro con el Señor Jesús, no, permíteme usar una palabra, no se habían visto, pero ya se había arrepentido Pedro. Seguro Pedro estaba muy mal. Y estaba tan mal que Jesús en una de sus apariciones les manda razón a sus discípulos, díganle, perdónenme, uso palabras nuestras contemporáneas para entender ese contexto. Díganle a mis hermanos que los espero ya en el lugar donde les dije cuando estaba con ellos que nos veríamos. Y díganle a Pedro también que vaya, porque muy seguramente cuando llegara esa razón, Pedro pensaría, no, pues si yo lo negué, ¿qué va a querer verme el Señor a mí ahora? No, yo qué voy a ir a hacer por allá. Permítame usar eso para entender esto. Y el Señor, no, y díganle a Pedro que vaya también. Qué bonito es el Señor, hermanos. Cada recuerdo de nuestros pecados pasados, incluso pecados que ya hemos confesado, y muchos de los cuales no nos acordamos, por eso oramos por los que nos son ocultos, renueva la tristeza de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? De un verdadero arrepentimiento. Conscientes de desarrollar una integridad sana, en una santidad que debemos procurar para la gloria de Cristo. Ahora, Pedro apeló solemnemente a Cristo, como sabiendo él todas las cosas, y así lo reconoce y así lo confiesa, incluso los secretos de su corazón, porque esa es la respuesta que da Pedro ahora en este momento. Señor, tú lo sabes todo. Y eso es lo que nos dice el profeta respecto a este asunto. ¿Quién conoce el corazón de los hombres? Engañoso y perverso. Aún ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón, porque lo dice claramente la Escritura. Engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová. Yo, Jehová. Y eso es lo que Pedro le dice al Señor Jesús en ese momento. Incluso los secretos de mi corazón, tú lo sabes todo, Señor. Está bien cuando nuestras caídas y errores nos suceden para hacernos más humildes y vigilantes. La sinceridad de nuestro amor por Dios, amados hermanos, debe ser puesta a prueba. Y nos corresponde preguntarnos con fervor realmente si nos hemos arrepentido. Como nos narra la historia de la Biblia, el arrepentimiento sincero de muchos hombres, el arrepentimiento, muchos, recordemos aquí uno entre tantos, Salomón al final entendió, al final de sus días, y por eso escribió ese versículo tan trascendental. Ahora comprendo que el temor es el principio de la sabiduría. Y por eso escribe en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo no le di gana a la carne, me di lujo, me di gusto en todo lo que quise, todo recordemos ese pasaje, me deleité, y al final, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Nadie puede ser calificado, amados hermanos, nadie puede ser calificado en su propia naturaleza, todo es por gracia. Ninguno de nosotros es digno, tiene méritos para ser digno de servir al Señor. Ninguno de nosotros está calificado en el estándar que debe ser. Todo es por gracia, por la misericordia de Dios.
Nada puede ser calificado, nada, nada nos califica de lo que hagamos. Aún si hacemos la tarea que nos corresponde hacer la más pequeña, o si consideramos en nosotros grande, aún seguiremos siendo siervos inútiles, hermanos. Nadie puede ser calificado para alimentar ahora en forma directa, hablando ya de la obra que iba a hacer Pedro y los apóstoles para alimentar a las ovejas y los corderos de Cristo. Debe amarse al buen pastor más que cualquier otra situación o cosas. Y todo esto es por gracia. Es la gran preocupación de todo siervo fiel, de todo ciudadano, de todo miembro del cuerpo. Esa debe ser la gran preocupación. Cualquiera que sea tu pensamiento, debemos esforzarnos en matar nuestra carne. Y debemos esforzarnos en glorificar a Dios. ¿Cuál es nuestro fin principal? Sino morir a nuestra carne, morir a nosotros mismos, para que el Señor crezca en nosotros, para servir al Señor. Porque vivimos es por la gracia de Dios. Y si algo hacemos es por la gracia de Dios. Si algo bueno han de ver nuestros hermanos en nosotros es por gracia. Y es Cristo en nosotros. Porque eso no sale de nuestra naturaleza humana como tal. ¿Quién no se ha sentido fracasado? ¿Quién no le ha fallado al Señor aún ahora lo que hace que es cristiano? Aún, perdóneme decir una frase con todo respeto, aún ahora lo que hace que ha entendido la teología reformada. Aún ahora que ha comprendido la profundidad de las doctrinas de la gracia, la santidad, la obra de Cristo, ahora que ha entendido la cristología, la teología, la soteriología, todo esto que nos hace entender verdaderamente, perdóneme la redundancia, el verdadero mensaje del Evangelio, aún ya ahora en conocimiento y en una conciencia más mayor que la que teníamos tal vez antes, cuando estábamos en estos moveres superficiales. ¿Quién no se ha sentido fracasado y ha cometido aún en este nuevo conocimiento errores? ¿Quién no ha pecado? Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Pero hoy recordamos en este devocional esa hermosa obra y promesa del Evangelio. Que somos restaurados y somos reconciliados por medio de Cristo con nuestro Dios. Somos restaurados. Y esa restauración es perfecta y es eterna porque se fundamenta en Cristo y no en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Se fundamenta en Cristo y nuestra reconciliación es en Cristo. Y la reconciliación que Él hizo a favor de nosotros, nada ni nadie la puede invalidar, ni quitar, ni desaparecer, etc. Por eso, hermanos, qué hermoso entender el poder y el mensaje del Evangelio. Todos hemos sentido temor al fracaso. Cuando hemos pecado, si el Espíritu mora en nosotros, hemos sido conscientes en ese momento y meditamos, y tal vez vienen a nuestra mente palabras que muy seguramente vinieron a la mente de Pedro aquella noche. ¿Qué hice? Y hemos sido advertidos, porque en la medida que hemos entendido la palabra, nosotros sabemos qué cosas a Dios no le agradan, pero aún así hacemos muchas de ellas, ¿sí? Tenemos muchos temores, claro, todos hemos sentido temor al fracaso. Tenemos temor a perder un examen, por ejemplo, un negocio, una amistad, así mismo hemos sentido temor y nos hemos arrepentido cuando hemos ofendido a nuestro Dios. Los temores aún están y estarán con nosotros. Y qué bueno que así es, qué bueno que así es. Porque los que viven sin temor a Dios son los que no han sido regenerados. Ellos no luchan con su carne, con el pecado, porque están aún muertos. Pero el Hijo de Dios ya es consciente de esto.
ya es consciente de esto. Y qué bueno es que cada día temamos a Dios, pero no estoy hablando del temor sí, como el terror de las películas de terror de Hollywood. No, no, no hablo de ese tipo de temor, hablo de un temor dirigido por la obra del Espíritu en nosotros, el del querer agradar a Dios, en el de querer ser mejores y estar atentos a lo que si yo estoy haciendo el Señor, cómo lo está viendo. Se agradará, se va a agradar el Señor de esto que voy a hacer, porque el propósito de mi vida, y si respiro, ahora respiro, es para Dios. Una frase que escuché ahora día de un predicador: aún los impíos, el respirar les va a ser motivo de condena, porque debido a su estado de muerte, viven para el mundo, sirven al mundo, se deleitan en el mundo y respiran para agradar al mundo, no respiran para agradar a Dios. Tremendo esa meditación de eso. El pecado, cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, debe producir una sensación horrible que golpea directamente el centro de nuestro corazón, de nuestra conciencia, y nos trae y nos revela la culpa, la frustración, pero la gracia de Dios es mayor, como lo estamos mirando. Quizás en estas cosas podemos identificarnos con Pedro, muy seguramente. Un discípulo determinado, ¿cierto? A amar a Dios como lo dijo ese día, y entregado como fue lo que quiso decir aquel día al Señor, pero que falló una y otra vez. No una vez, ni dos veces, muchas veces. Sus momentos de fracaso son memorables. Eso lo sabemos. Tal vez recordemos el más conocido, cuando afirmó con una firmeza admirable aquel día: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti, permítemelo. Juan 13. Pero luego, solo unas horas después, lo encontramos negando a Jesús. Y una vez más, en 3 ocasiones, con el fin de salvar su propia vida, porque si lo hubiera confesado aquella noche, muy seguramente le habían echado mano y también lo habían torturado y lo habían asesinado aquel día. Pero temió por su vida y fue más importante salvar su vida, y lo negó. Tremendo, hermano. Al igual que Pedro, todos hemos experimentado no solo temor al fracaso, sino que en efecto muchas veces hemos fallado, hemos fracasado una y otra vez en nuestro caminar con Dios. Le hemos fallado al Señor muchas veces. Hemos prometido tal vez con determinación en nuestro corazón ya no volver a pecar. ¿Quién no ha sentido ese deseo de no volver a pecar? Todos. Y ese es nuestro deseo sincero, mas aún eso no puede ser perfecto. Todos nosotros deseamos amar al Señor verdaderamente, obedecerlo verdaderamente, pero no podemos aún. Ese deseo sincero. Me gusta mucho lo que le aprendí una vez y le escuché al pastor Arce: todos nosotros amamos a Dios es sinceramente, no perfectamente. Obedecemos sinceramente, no obedecemos perfectamente. La respuesta amorosa del Señor y la invitación del Señor a Pedro restaura a Pedro y nos da esa palabra también de aliento a nosotros, porque nos confirma lo que estamos y hemos meditado muchas veces: la gracia de Dios es mayor y su misericordia es nueva cada mañana, es profunda y es constante. No la podemos comprender como nosotros, seres aún pecadores con mucha maldad, y el Señor se fija en nosotros y nos usa para su gloria. La vida de Pedro no solo nos recuerda nuestros fracasos, hermanos, sino que también nos enseña sobre la gracia restauradora de Cristo, que es lo que también comenta aquí Aristair en la parte de abajo en su devocional. Él nos restaura por su gracia. Restaurados todos somos cada día por la gracia de Dios. Después de que Jesús murió y resucitó, los discípulos estaban
Recordemos ese otro momento coyuntural de la historia en el Evangelio de Juan. Estaban pescando aquel día en el mar de Galilea también, ¿cierto? Tal como él les había dicho, eso está en Juan 21 también, lo narra también Marcos 14. Jesús los observó desde la playa, ¿cierto? Mientras ellos intentaban pescar, aunque sin suerte. Entonces, desde la distancia, a la distancia, les dio instrucciones sobre dónde echar la red, como la pesca milagrosa, ese famoso pasaje que tiene ese título, también momentos, meses, años atrás, y ellos obedecieron la voz de ese desconocido que les habló desde la playa. Y aún sin reconocerlo, obedecieron a la voz de esa persona que les gritó desde la playa. Al ver la pesca abundante, se dieron cuenta de inmediato, y dice ahí el Evangelio, es el Señor. En ese instante, algo bien particular y bien especial, Pedro saltó al agua para encontrarse una vez más con su Salvador. Cuando llegaron entonces a la orilla, Jesús les preparó pescado y pan, como lo narra el Evangelio, y desayunaron juntos. Podemos percibir lo que está pasando también aquí en este pasaje paralelo. Después de que estos hombres huyeron y lo abandonaron en el peor momento de la vida de Cristo aquí entre nosotros, Jesús los busca para prepararles un desayuno que nos habla de su amor. Ellos no lo merecían en absoluto, pero Él así lo quiso y lo hizo. Seguramente también, tú también has fracasado y hemos abandonado al Señor muchas veces. Muchos han dejado de ir a la iglesia por tiempos, han abandonado la oración, han abandonado la palabra. Bueno, yo qué sé, podríamos seguir aquí con el listado. Muchas veces seguramente hemos fracasado, hemos abandonado al Señor de una u otra forma. Quizás nos hemos sentido indignos. Quizás hemos sentido que nuestro pecado ha sido tan grave que nos alejó de Dios a una distancia impresionante y que nos hemos alejado, por lo tanto, de Él. Y que esa distancia es tan grande por causa de nuestro pecado que no podremos ser alcanzados de nuevo por su gracia. Esa nuestra naturaleza humana nos puede llevar a ese tipo de pensamientos, de sentires. Sin embargo, retomando aquí el pasaje bíblico, ese desayuno divino que Él les ofreció y que les preparó, nos recuerda que la vida cristiana no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de nosotros, porque no es por nuestros méritos una vez más, sino por la gracia del Señor. No es por tus méritos, ni por lo insignificante u horrendo de tu pecado, es por la gracia de Dios que es más poderosa que toda nuestra maldad. Es más poderosa que la maldad de este mundo, hermano. Aunque sintamos que estamos 1.000.000 de kilómetros lejos de Dios a causa de nuestro pecado, lo hermoso de la gracia es que nos recuerda que Él está al pie de nosotros. Tú puedes pensar que tu pecado te alejó 1.000.000 de kilómetros de Él, pero la gracia nos hace entender y nos aterriza que Él está a un paso de encontrarnos y abrazarnos nuevamente. Sale a nuestro encuentro como el Padre recibiendo al Hijo pródigo para abrazarlo y hacer fiesta. Aunque sintamos que estamos 1.000.000 de pasos lejos de Dios, Él está a solo un paso. Ahora, si estamos en la gracia, y lo digo con amor como lo escribe Pablo en algunas cartas, si el Espíritu mora en nosotros, ningún pecado que cometamos nos va a alejar 1.000.000 de kilómetros de Dios, de nuestro Salvador. Él siempre, Él prometió estar con nosotros y que no nos iba a soltar y que no nos iba a abandonar y que nos iba a cuidar y a guiar con su Espíritu, con ese consolador. Por lo tanto, hermanos, entendemos en el contexto del tema el día de hoy que hemos sido restaurados
para amar a Dios, para servirle a Él. Lo que, lo que viene después del desayuno allí en ese texto también que estoy citando en forma paralela que todos conocen, lo que viene después de ese desayuno es una escena íntima y pública a la vez, digámoslo así. Por supuesto, Pedro está en el centro del escenario, este discípulo que prometió dar su vida por Jesús, pero luego lo negó 3 veces para salvar su propio pellejo. Permítanme usar esa palabra nuestra. Ahora tiene una conversación que pondrá en evidencia su lealtad y amor como verdadero creyente. Hermanos, el camino hacia la restauración involucra nuestro regreso al primer amor. Nuestro regreso al primer amor. Jesús nunca cuestionó los motivos que Pedro tuvo para negar, ni los sacó a la luz pública. Por lo menos la Biblia no nos lo narra, y así lo creemos. No cuestiona los motivos que Pedro tuvo para negarlo, ni tampoco lo aborda por la incongruencia entre sus promesas y sus acciones. En cambio, le hace una pregunta muy, pero muy profunda, sencilla y corta, con 2 palabras. ¿Me amas? Simplemente. Lo que golpea el corazón de Pedro y también el nuestro no es la forma o las palabras que Jesús usa, sino la insistencia de su pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? De igual manera, hermanos amados, el Señor nos está preguntando hoy con insistencia si le amamos. ¿De qué forma le estamos amando? ¿Cómo le amamos? Nuestros fracasos no nos han descalificado, porque aquí yo creo que nadie puede levantar la mano y decir: lo que hace que conocí el verdadero mensaje, no volví a fracasar en nada. Nadie está libre, así como nadie está libre para coger una piedra, nadie está libre aquí para preguntar la mano si hiciéramos esa pregunta. Nuestros fracasos no nos han descalificado para ser receptores de la gracia de Dios. Pero el camino hacia la restauración, que es por gracia, involucra nuestro regreso, retorno a ese primer amor. Recordemos lo que le dijo también él a esa iglesia en ese mensaje. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2. Regresa al primer amor. Yo estoy aquí, te doy mi gracia. Y como se lo dijo a Pablo, ¿no? En otro versículo, bástate mi gracia. Ya tenemos todo, no nos falta nada. Hagamos la tarea con responsabilidad. Somos restaurados para servir a Dios, porque para eso fue restaurado no solo Pedro, sino todos ellos, porque todos ellos esa noche, ese día, se volaron, se escondieron y lo dejaron solo. Huyeron y fueron restaurados para servir a Dios, porque después de Hechos 2, que fueron llenos del poder del Espíritu, esos hombres que estaban aquel día nunca jamás volvieron a ser los mismos, al extremo que dieron su vida por la causa de Cristo. La verdad del Evangelio es esa buena noticia sobre la gracia y la restauración que viene de Dios a su escogido. No solo representa un motivo de gozo para el alma humana, sino también una motivación poderosa para vivir una verdadera vida cristiana, una verdadera vida que honre, que nos califique conforme a la Escritura, para poder decir que somos y estamos sirviendo a nuestro Dios. El amor que Pedro confiesa ahora 3 veces ante la pregunta de Jesús se debía manifestar de manera visible. ¿Me amas?, le pregunta el Señor Jesús, y a la respuesta seguida al final Jesús le dice: entonces pastorea mis ovejas, Pedro. Si me amas, como me lo estás afirmando, pastorea mis ovejas.
Juan 10. Hoy en día, hermano, permítame un paréntesis ahí. Hoy en día es común escuchar cristianos, entre comillas, nominales, decir que aman a Jesús, que aman la palabra, etcétera, pero no a la iglesia. Y que la iglesia está llena de hipócritas. Podrían alegar que la iglesia se ha convertido en una institución irreconocible, así lo argumentan, que ha sido más influenciada por prácticas de este mundo que por la escritura. Podrían sentir que la iglesia y sienten que la iglesia, y muchos usan esa palabra, está llena es de gente que no manifiesta el amor, todos son una manada de hipócritas, incluso peores que aquellos que niegan a Cristo. Podría ser que ellos mismos han sido heridos por muchas iglesias, algunas iglesias o por algún hermano específico en alguna congregación. Aparentemente cada vez más personas prefieren una espiritualidad propia de las filosofías del mundo a cualquier forma de estructura organizada, llamémosle iglesia. Así que optan por expresiones más privadas y formas de cristianismo. En muchos casos tenemos que admitir que muchas de esas críticas, es una realidad, muy seguramente son acertadas, con todo. Pero nos preguntamos, ¿serán razones legítimas para que los cristianos abandonen el camino de la iglesia, abandonen la iglesia? La respuesta es no. En vez de abandonarla, debemos buscar recuperar con un entendimiento correcto el verdadero propósito por el cual la iglesia es y existe. Y debemos expresar ese entendimiento en nuestras vidas fielmente durante nuestro peregrinaje aquí en esta tierra. Me voy de esta iglesia porque aquí ya no aman. Pues qué bueno, hermano, que usted alcanzó un nivel de amor tan excelente y es tan grande que usted se siente que ya no merece el amor de estos hermanos y en vez de usted poner ese amor al servicio de la iglesia, prefiere irse con su amor perfecto para otro lado. Qué tristeza. Mire qué posición tan equivocada. Estoy dando un ejemplo de muchos más que podríamos dar. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera epístola tiene mucho que decir sobre las iglesias locales y demuestra que una iglesia del Nuevo Testamento, ¿cómo debe ser? Y dice que es un cuerpo de personas nacidas de nuevo a través de la palabra de Dios. Es un cuerpo caracterizado por el amor que se tienen entre sí los que conforman ese cuerpo. Nuestros mayores fracasos, retomando aquí, jamás podrán descalificarnos para ser receptores de la gracia de Dios, hermanos. Nunca olvidemos ello, porque no somos libres a causa de este mundo lleno de maldad en el cual estamos y somos tentados y luchamos. Vuelvo y digo, pero nunca olvidemos que los muchos fracasos o faltas que aún cometeremos nos descalifica para seguir siendo receptores de esa gracia de Dios. Al igual que este discípulo, tú y yo, nosotros fuimos restaurados por Dios para que sigamos viviendo para Él, no para nosotros mismos. Más bien, debemos decir, fuimos rescatados de vivir para nosotros mismos para que ahora vivamos para Dios. Somos restaurados para servir a Dios y nuestros mayores fracasos jamás podrán descalificarnos. Jamás. La historia de la redención que nos narra el Evangelio, la Biblia, nos recuerda esta verdad constantemente. Muchos hombres en la Escritura, no solo Pedro, y fracasaron y sus fracasos fueron tremendos. Rápidamente, Moisés fue un asesino. David fue un adúltero impresionante igual que su hijo Salomón. Rahab fue una ramera. Jacob, mentiroso como Jacob, Juan. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pedro lo negó. Y podríamos seguir con muchos listados. Miren esas bellezas de servidores que Dios buscó y rescató y transformó. Mire usted, de lo más vil y menospreciado de este mundo. Nosotros no somos la excepción porque ninguno de nosotros era monedita de oro. También fuimos escogidos de ahí.
Sigue a Jesús. Hermano, hermanos, sigamos a Jesús. Si en medio de nuestro fracaso, en medio de tu fracaso, el Señor abrió tus ojos y has dado frutos de arrepentimiento verdadero hasta hoy y has recibido su gracia restauradora, entonces tu vida debe caracterizarse por el amor genuino, sincero, como lo hemos explicado hace un rato, sincero y un servicio fiel al Señor, fiel al Señor. Cuando servimos sinceramente y fielmente al Señor en la iglesia, entre nosotros, cuando esto lo practicamos, estamos demostrándole a Él y Él es el que ve esto, que de verdad le amamos en medio de nuestras debilidades y de nuestras luchas. Aunque Satanás quiera condenarte y tu prójimo te juzgue por tus fracasos, por tus pecados, por tus debilidades, puedes encontrar aliento y esperanza en la gracia de Dios, que es más poderosa que todas esas cosas. Por eso se llama gracia, por eso se llama gracia, un regalo que no merecemos. No estamos de tiempo, hoy ya nos quedan 5 minutos, hay mucho que decir, hermanos. Hermanos, a ser restaurado para servir nuestras vidas se verán de maneras distintas, como lo he compartido muchas veces y con mis hermanos. Debemos ser distintos. Vuelvo y digo, Pedro y aquellos hombres después de lo sucedido en el aposento alto fueron totalmente distintos. No perfectos, pero sí distintos. No perfectos, pero sí distintos. Sí distintos. Los creyentes verdaderos, los que han hallado gracia ante los ojos de Dios, han sido separados de este mundo y dedicados a Dios, dedicados a Dios. ¿Cómo podemos expresar un amor así? Nos preguntamos aquí al final de este tiempo. Pedro responde a esta pregunta en un sentido: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Esforcémonos por abandonar todo tipo y toda forma de maldad, por luchar firmes contra la tentación, estar firmes y seguros en esta lucha, en esta guerra que tenemos. Pero siempre recordemos esto, hermanos, Él está con nosotros, porque Él es fiel. Su diestra nos sostiene, su gracia es mayor que nuestros errores y los que cometeremos muy seguramente, pero que nos arrepentiremos en conciencia, porque el Espíritu nos reargulle de nuestro pecado, para que nos arrepentamos y para que crezcamos, para que, como lo dije hace un tiempo, hoy no somos lo que éramos ayer, pero hoy no somos lo que debemos ser y seremos mañana, porque debemos ir en ese increciendo. Así debe ser, hermano. Bueno, quiero dejar allí porque sé que hay unos que tienen que salir prontos a trabajar y a cumplir otras tareas. No sé si el hermano David o la hermana Carolina, no, parece que hoy no hay comentarios. No, hermano, no hay comentarios. Hoy nos abandonó el hermano Carlos, el de los comentarios. Bueno, bueno, espero que hoy la meditación haya sido de ánimo, de restauración, de aliento, porque no somos ajenos a esto, como lo comenté. Bueno, entonces no sé si alguien desea orar, si no hay más aportes. Amado Muy Señor, bien. damos gracias esta mañana que tú nos permites abrir nuestros ojos y reconocerte como el Dios grande, poderoso, lleno de gloria. El día de hoy, Señor Jesús, te pedimos que nos asistas en nuestras diferentes situaciones que vivimos constantemente. Permítenos ser realmente ese pueblo legítimo, Señor Jesús, que lleva consigo el reconocimiento de la verdad que eres tú, el reconocimiento de una condición que sabemos que todos los días necesita ser pasada por ti, filtrada por ti y aprobada por ti. No permitas que nuestros pies vayan por lugares en donde no nos convengan, sino más bien tú recuérdanos que estas prácticas devocionales de recordarnos a nosotros mismos, recordarle a nuestra alma, recordarle a nuestra carne que dependemos de ti. En medio de lo que vivimos, Señor Jesús, también me permito levantar una oración
por las personas que se están añadiendo nuevas. Permíteles, al igual que todos, abrazarnos en unión, que sea unos tiempos que a todos nos sirvan para edificación Amén. personal, congregacional, de iglesia. Y de esta misma manera, Señor Jesús, también a nuestros hermanos que de pronto han estado enfermos, abatidos, algún tipo de dificultades, asísteles, Señor Jesús, asísteles y permítenos a nosotros seguir avanzando, seguir siendo estas personas deseosas de conocerte cada día más, personas dependientes 100% de ti. Gracias por la vida acá a los pastores que con tanto amor, devoción eh, nos están dando este mensaje. Sígueles capacitando, Señor Jesús, sígueles llevando por estos caminos de sabiduría y de reconocimiento. Hoy, Señor Jesús, este día te lo dedicamos a ti y la meditación del devocional hoy, ayúdanos a ser revestidas de esas verdades, revestidos de conocimiento para ir a otros y multiplicarnos en otros. Ayúdanos, Señor Jesús. Estamos de ti y dependemos de ti. Así A ti es. damos todo honor y toda gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Amén, amén. Amén y amén, hermano Diego. Muchas gracias, hermanos. Gracia y paz, como dice nuestro hermano David, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, Que que Jesús Jesús nos nos ve. ve. Dios los bendiga a todos, Gracias y hermanos. paz. Dios les bendiga. Un abrazo. Muchas Les bendiga. bendiciones. Buen día. Bendiciones, los extraño. Vuelve Amén. pronto, por favor.